Bueno, pues para abundar en esta campaña, Me duele África, vamos a hablar con Kinga Sierstedt. Kinga Sierstedt es responsable de los proyectos de África de ayuda a la Iglesia necesitada. Ahí la tenemos a Kinga. Muy buenas noches, Kinga. Encantado de saludarte. Buenas noches. Bueno, pues tú has estado precisamente en campos de desplazados, donde los cristianos han tenido que huir ante las matanzas a las que estaban asistiendo y perseguidos, lógicamente. Bueno, ¿has conocido a víctimas de esa situación? Bueno, conocer es una gran palabra, ¿no? Pero he hablado con víctimas, sí. Y tengo que decir que es algo que me impresionó un montón, es la fe de esas personas, porque son víctimas desplazadas que les ha pasado de todo y dicen, bueno, nos pueden quitar nuestras casas, nos pueden destruir nuestras iglesias, nos pueden matar a nuestros maridos, nos pueden matar a nuestros hijos, incluso nos pueden quitar nuestra vida, pero lo único que no pueden quitarnos es nuestra fe. Y hablar con personas que tienen una tal fe, eso sí que es impresionante. Y no renuncian a su fe nunca, a pesar de tener el miedo y, por supuesto, la amenaza permanente de poder ser ejecutados, asesinados. Sí. Sí, efectivamente, son bueno, las víctimas con las que nosotros hablamos son católicos y que, claro, hay sacerdotes que los ayudan, tienen un soporte sobre todo psicológico, también de sacerdotes que han sido formados en psicología, ¿no? Cómo tratar con la gente traumatizada y les dan un apoyo tremendo. Kinga, fíjate, estamos dando datos realmente llamativos y también escandalosos. En el 42% de los países africanos que hemos antes señalado, se discrimina o se persigue violentamente hasta el extremo de torturar, asesinar, secuestrar a los ciudadanos por razón de su fe, en este caso por ser cristianos. En 23 de esos 54 países del continente hay graves violaciones a la libertad religiosa. ¿Todo esto por qué se ha ido produciendo? ¿Por qué ha ido creciendo este odio de fe? Pues esta es una pregunta muy difícil y creo que hay muchísimos componentes que influyen esa aumentación de odio, ¿no? Claro, por una parte, una radicalización de la fe, o sea, del islamismo, como antes se ha dicho, todo lo que antes estaba en Medio Oriente se está desplazando a África. Las razones por la cual pasa esto, bueno, hay a lo mejor gente que dice que pues porque en África hay muchísima gente que no está bien formada, que es fácil atirarlas a esa vida de violencia, ¿no? Porque les prometen el cielo. Pero por otra parte también hay criterios climáticos, por ejemplo. O sea, sabemos que el desierto está avanzando hacia abajo, con lo cual todas las tribus que estaban ahí con sus vacas, pues cada vez se tienen que ir más al sur. Muchos de ellos son musulmanes, muchos de ellos no tienen formación, muchos de ellos, los yihadistas les prometen armas para poder penetrar más hacia el sur si atacan a los cristianos, que tienen los campos de los cristianos. Entonces, creo que hay muchísimos factores y no es fácil decir de veras que hay una sola razón. ¿Es Burkina Faso probablemente el país donde más problemas existen, donde está más consolidado el yihadismo, donde se producen las aberraciones mayores desde el punto de vista de la dignidad humana, las violaciones, la tortura, la violación de los derechos humanos? Bueno, sí, es uno de los países. Justo ayer, en la noche de ayer, atacaron a un pueblo en el noreste de Burkina, el pueblo que se llama Soham, y mataron a más de 130 personas. Le hemos escribido al obispo para saber un poco más de detalles, porque aún no se sabe exactamente quién fueron los que atacaron. Se cree, claro, que fue un ataque yihadista, pero todavía no está comprobado. Y cuáles fueron las víctimas exactamente, si había muchísimos cristianos entre ellos o no, todo eso todavía hay que comprobarlo. Pero eso fue reciente, ayer. Kinga, y los voluntarios, los sacerdotes, los misioneros, las misioneras, los religiosos, ¿cómo llevan esta situación? Porque es difícil, es imposible hacer abstracción, ¿no?, de una amenaza latente y permanente, ¿no? Sí. Pues eso es también una cosa muy impresionante. Son unos sacerdotes que tienen una fe tan profunda que eso también es
impresionante. Ahora bien, claro, como yo había dicho antes, hay que ayudarlos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, les pagamos formaciones en psicología y en tratamiento de trauma, porque si ellos se hunden, como que todo el resto de los cristianos también se hunden. O sea que tenemos que apoyar a los pilares, que son los obispos, los sacerdotes, las monjas, los religiosos, para que ellos luego puedan sostener a toda la sociedad, a todos los cristianos ahí. ¿Y qué podemos hacer desde aquí? ¿Cómo podemos ayudar nosotros, tan lejos, tan distantes de esa realidad inhumana que están viviendo? Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada tiene varios proyectos o propone varios proyectos. Una, por ejemplo, es sostener esos programas de psicología, de trauma healing, ¿no? En Nigeria, por ejemplo. Otra podría ser ayudar a reconstruir iglesias que se han destruido, porque para los cristianos ahí la fe es la cosa más importante. Entonces, si pueden volver a ir a las iglesias, eso les da como una fuerza tremenda. O sea, reconstruir iglesias, por ejemplo, cuidar a los que cuidan, ¿no? Eso es apoyar a los sacerdotes también, por ejemplo, en ejercicios espirituales, porque si los sacerdotes no reciben algo que les da esa fuerza de arriba, que son, por ejemplo, por ejercicios espirituales, para ellos es difícil después dar, ¿no? Otra cosa podría ser intentar abolir los prejuicios, a ver si se puede construir un diálogo entre el Islam y los cristianos para que no tengan esos prejuicios que tienen contra los cristianos, mayoritariamente porque no los conocen. Pues Kinga, ha sido un placer charlar contigo. Una cosa, ¿es fácil recaptar a esos niños soldados que a su vez han sido convencidos por el yihadismo, por el extremismo islamista, por ejemplo, niños que al final, bueno, pues utilizan armas? ¿Tú los puedes recaptar y llevarlos, en fin, a una situación de normalidad y de convivencia pacífica? Fácil no es, pero hay sacerdotes que lo logran. Es que no solo se trata de sacarlos de ahí, de esos grupos donde están, ¿no? El problema es que hay que darles un futuro, porque utilizan las armas para sobrevivir y los yihadistas los pagan. Entonces, hay sacerdotes que los sacan de esos campos, los sacan del yihadismo, pero luego hay que darles una formación, porque claro, no han ido a la escuela y hay que darles la posibilidad de poder tener una formación, de aprender algo, de tener un oficio, ¿no? Kinga Siersta es responsable de los proyectos para África de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Pues muchísimas gracias por ilustrarnos, por informarnos sobre esa situación, y ojalá que todo esto sirva para concienciarnos mucho y mejor de lo que está pasando en ese continente con los cristianos. Gracias y buenas noches, Kinga. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta siempre.